Renata, ¿hoy sí puedo comer? Eso fue lo que me preguntó la hija de mi esposo con los ojos llenos de lágrimas el día que vino a vivir con nosotros. Le respondí, sin entender del todo, claro que puedes comer, querida. Come lo que quieras. Pero ella dudó, bajó la cabeza y susurró, ¿papá no se va a enojar? Por favor, no le digas. En ese momento, supe que algo andaba muy mal, y cuando le pregunté por qué, ella me lo contó, y todo cambió. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Me llamo Renata, y esta es la historia de la venganza más silenciosa y devastadora que alguien podría imaginar. Pero en ese día, aún no sabía nada. Solo sentía un nudo en el pecho al ver a una niña tan pequeña con tanto miedo de algo tan simple. Comer. Una necesidad básica. Un placer cotidiano. Para Valentina, era casi un privilegio prohibido. Ella era hija de Mauricio, mi esposo. Nos casamos hace poco más de un año. Cuando lo conocí, se presentó como un hombre viudo, dedicado a su hija y destrozado por la pérdida de su esposa. Dijo que ella había muerto por una enfermedad repentina, algo en los pulmones, y que había hecho todo lo posible para salvarla. Lo confieso, me conmoví. Había tristeza en sus ojos y una pena resignada que me tocó. El tipo de hombre que parece roto por dentro, y que una cree que puede ayudar a reconstruir. Valentina vivió con su abuela materna durante unos meses después de la muerte de su madre. Según Mauricio, la abuela ya era mayor y tenía problemas para cuidarla. Necesita estabilidad, decía él. Un hogar de verdad. Fue entonces cuando sugirió que la niña viniera a vivir con nosotros. Eres la única persona en quien confío para cuidarla, me dijo con una voz cargada de emoción. Me sentí honrada, aunque también asustada. Nunca fui madre, pero siempre me gustaron los niños. Y algo en esa niña frágil me despertaba ternura desde la primera vez que la vi. El día que Valentina llegó, traía una pequeña maleta roja y una mirada que me atravesó. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Más delgada. Pálida. El cabello castaño oscuro cuidadosamente recogido en una coleta apretada. No sonreía. Me abrazó con los brazos rígidos, como si estuviera obligándose a ser educada. Más que una niña llegando a casa, parecía una visita. La primera noche fue extrañamente silenciosa. Preparé arroz, pollo a la plancha y verduras. Un plato sencillo, pero hecho con cariño. Valentina se sentó a la mesa, miró el plato y no tocó nada. Cuando le pregunté si estaba bien, solo asintió con la cabeza. Y entonces hizo la pregunta que me heló la sangre. Renata, ¿hoy sí puedo comer? Las palabras salieron con miedo, como si hubieran estado escondidas dentro de ella durante días. Traté de sonreír, ligera, para suavizar el momento. Claro que sí, mi amor. Lo preparé especialmente para ti. Entonces ella dijo, ¿papá no se va a enojar? Por favor, no le digas. Comió despacio, con los ojos húmedos, como si eso fuera un regalo raro. Con cada bocado, me miraba, como esperando un castigo en cualquier momento. Como si cada mordida fuera una prueba. Esa noche me quedé en silencio, observándola. Algo en esa niña estaba roto. Pero aún no sabía cuán profunda era la grieta. Al día siguiente, preparé hot cakes con frutas. Valentina vino a la cocina ya vestida, con el cabello perfectamente peinado. Se sentó, miró el plato y volvió a preguntar. ¿Puedo comer ahora? Intenté esconder mi inquietud. Puedes comer cuando quieras, querida. Sonrió, apenas, y tomó el tenedor con cuidado, como si temiera romper alguna regla invisible. Se comió 2 hot cakes enteros y luego se disculpó por tener hambre. Por la tarde, la llevé al parque del barrio. Se quedó en el resbaladero, observando a los otros niños jugar. La animé, tú también puedes jugar, Val. Aquí estás segura. Ella dudó, luego bajó una vez por el tobogán y volvió corriendo a mi lado, con los ojos asustados. ¿No te vas a enojar? ¿Por jugar? Asintió. Ahí supe que no se trataba de luto ni de timidez.
Estaba lidiando con el miedo. Mientras dormía, empecé a repasar los primeros meses de mi matrimonio. Las ausencias de Mauricio, sus excusas vagas, la frialdad con la que hablaba de su difunta esposa. Las cosas no cuadraban. La historia de la enfermedad, de la muerte repentina. Nunca había fotos de la exesposa en casa. Nada personal. Ninguna huella de ella. A la mañana siguiente, preparé avena con plátano solo para ver cómo reaccionaba ante algo nuevo. Se sentó, miró el plato y susurró. «Si me lo como todo, ¿puedo jugar después?» Claro que sí. Dio 3 cucharadas rápidas y luego me miró, sorprendida por la ausencia de castigo. Mientras comía, no podía dejar de pensar, ¿qué tipo de padre hace que una niña tenga miedo de comer? Aún no tenía la respuesta. Pero estaba a punto de descubrirla. En el tercer día, noté que Valentina nunca pedía nada. Ni para jugar, ni para levantarse de la mesa, ni para ir al baño. Simplemente esperaba. Sentada, inmóvil, con las manitas sobre las rodillas, como si estuviera en un tribunal a punto de ser juzgada. Incluso su mirada era silenciosa. Era una mañana de sábado y el sol entraba bonito por la ventana. Decidí sacar algunos juguetes sobre la alfombra de la sala. Ositos, bloques para armar, libros ilustrados. Cuando terminé, me giré hacia ella. «Valentina, ¿quieres jugar un poquito?» Me miró como si hubiera cometido un error solo por escuchar la pregunta. Se quedó quieta unos segundos, hasta que señaló, dudando, un osito rosa. «¿Puedo tocarlo?» Esa pregunta me dolió como un golpe al pecho. «Claro que puedes, mi amor. Es para que juegues». Sostuvo el osito como quien sostiene un cristal raro. Y aún así, cada vez que quería tomar otro juguete, me miraba como pidiendo permiso. Poco a poco, entendí que no se trataba de educación. Era miedo. Más tarde, le ofrecí lápices de colores y hojas de papel. Valentina dudó antes de tomar un lápiz azul. «¿Este se puede?» «Puedes todos. Puedes colorear como tú quieras». Empezó a dibujar con movimientos cuidadosos. Cada línea parecía vigilada. Dibujó una casa, una niña pequeña y un sol muy grande. Pero ningún rostro sonreía. A la hora del almuerzo, preparé pasta con carne molida y verduras. Valentina se sentó a la mesa y, como los otros días, esperó. Miró el plato y, en voz baja, preguntó. «Si me lo como todo, no va a pasar nada, ¿verdad?» «Si va a pasar», respondí sonriendo. «Que vas a estar llenita y feliz». Sonrió. Pero aún era una sonrisa cautelosa, llena de dudas. Después del almuerzo, quiso ayudar a lavar los platos. Dijo que su mamá a veces la dejaba secarlos. Me pareció tierno. Le puso un banquito y le di un trapo seco. Secó 2 platos con atención y luego se detuvo. «Si tiro uno, ¿aún así me dejas comer?» La pregunta, una vez más, me dejó sin palabras. «Valentina, no necesitas tener miedo. Aquí, nadie te va a quitar la comida por un accidente». Asintió con la cabeza, pero sus ojos mostraban que no me creía. «Aún no». Esa noche preparé sopa. Un caldo caliente de verduras con pedacitos de pollo deshebrado. Valentina se lo comió todo. Al final, se relamió los labios y dijo. «Es mejor que lave el plato. Si ayudo, puedo comer mañana también, ¿verdad?» Ahí lo entendí, eso era rutina para ella. Comer era algo que se ganaba. Un premio. No un derecho. Me senté en el sofá cuando ella se durmió y no pude contener las lágrimas. Llamé a mi hermana, Mirella, y le conté todo. «Amiga, eso es abuso psicológico», dijo. «Esa niña tiene miedo hasta de existir». En el fondo, yo ya lo sabía. Pero escucharlo en voz alta fue como una alarma final. Y entonces tomé una decisión. Iba a descubrir exactamente qué pasaba en esa casa antes de que Valentina viniera a vivir conmigo. El domingo por la mañana preparé hot cakes otra vez, como más le gustaban. Cuando serví el desayuno, me agradeció con una sonrisa pequeña y dijo. «Cuando vivía con mi mamá,
Solo comíamos y papá dejaba. A veces, él comía solo. Mamá lloraba en el cuarto y me decía que fingiera que no tenía hambre. Mi corazón se detuvo. ¿Y si pedías comida? Él decía que los niños que piden son niños consentidos. Y los niños consentidos no merecen crecer. Valentina tomó el jugo y agregó. Una vez, mi mamá se enfermó. Mucho. Pero él decía que era pura queja. Ella lloraba a escondidas. Y después, desapareció. En ese instante, supe que estaba lidiando con algo mucho más grande. Y que Valentina no era solo una niña asustada. Era una sobreviviente de una guerra que nunca debió existir. Y por primera vez, entendí que mi matrimonio tal vez era solo la continuación de una historia que jamás debió empezar. Después de ese desayuno, ya nada en mí era igual. Con cada frase que Valentina decía, una parte del rompecabezas se armaba. Y lo que empezaba a surgir no era solo un retrato de tristeza, sino de un hogar donde el hambre se usaba como correa. Donde el silencio era sinónimo de supervivencia. Donde ser niño era un riesgo. Esa tarde, abrí una de las cajas con las pocas pertenencias que habían llegado con ella. Entre la ropa doblada con una precisión casi obsesiva, encontré un cuadernito de tapa roja, con calcomanías infantiles mal pegadas en la contratapa. Era un diario. O algo parecido. Notas cortas, frases sueltas, dibujos con caritas tristes, palabras borradas con el dedo, a veces con manchas de lo que parecía ser agua o lágrimas. Hoy mamá lloró otra vez. Papá cenó solo. Dijo que no lo merecíamos. Mamá tiene fiebre, pero no la deja salir. No puedo pedir comida. Tengo que esperar. La letra era infantil, temblorosa, pero clara. Leí cada página con un nudo en la garganta y una rabia que crecía lentamente. Ese cuaderno era un documento. Un registro silencioso del infierno que esa niña y su madre vivieron. Era la única voz de la madre silenciada, resonando en las manos de su hija. Las ilustraciones eran igualmente perturbadoras. Platos vacíos, una mesa con una sola silla ocupada, una mujer acostada con los ojos cerrados y una niña en una esquina. Le mostré algunas páginas a Mireya, quien se quedó en shock. Esto es prueba, Renata. Él no es solo un hombre duro. Es un criminal. Esa noche preparé arroz con calabaza y un poco de pescado al horno. Senté a Valentina a la mesa y observé sus gestos. Miraba el plato, como si calculara el riesgo. Comió en silencio. Cada bocado era una decisión. Cada mirada al techo, un recuerdo reprimido. Después de cenar, le pregunté a Valentina, con calma, si quería contarme más sobre cuando vivía con sus padres. Pensó un poco, moviendo los dedos, y luego habló. Mamá hacía sopa a escondidas a veces. Pero cuando él se enteraba, se enojaba. Mucho. Una vez tiró la olla al suelo. El caldo se esparció por toda la cocina. Mamá lloró y él se fue a dormir. ¿Le hacía daño a tu mamá? No como en las películas, pero sí. Le decía cosas feas. Muy cerca. Con los dientes apretados. Que era inútil, que comía mucho, que no servía para criarme. Mamá bajaba la cabeza. Yo me escondía. ¿Y cuando ella se enfermó? Valentina bajó la mirada. Tosía mucho. Tenía fiebre. Yo quería que la llevaran al médico. Pero papá decía que era puro cuento. Que solo quería atención. Mamá se quedaba acostada, sudando. Yo le llevaba agua escondida. A veces ni quería tomarla. ¿Recuerdas qué pasó el día que no despertó? Valentina asintió. Se le humedecieron los ojos. La llamé varias veces. Le toqué la mano. Estaba fría. Él vino, la vio y me dijo que me callara. Que si gritaba, me iba a quedar sin comer una semana. Fue como si el aire se hubiera ido de la sala. No supe qué decir. Solo la abracé. Ella no lloró. Solo respiró profundo, como si sacar eso la liberara un poco. Esa noche no pude dormir. Me senté en el sillón del cuarto, mirando el techo,
tratando de entender cómo me había casado con alguien capaz de eso. Mauricio. El hombre que lloró frente a mis padres. Que me llevó flores en la primera cita. Que me abrazaba por las noches diciendo que tenía miedo de quedarse solo. No era un hombre destruido por la pérdida. Él era el destructor. El que convirtió una casa en un campo de castigo. El que hizo que una niña de 5 años temiera la comida. A la mañana siguiente decidí investigar. Llamé a una excompañera que trabaja en el registro civil y le pedí ayuda para revisar los registros de la muerte de la madre de Valentina. Prometió llamarme de regreso. Mientras tanto, Valentina dibujaba en la sala. Me acerqué y vi lo que hacía, un dibujo de una mujer acostada en la cama, con una niña al lado. Y, al fondo, un hombre con ojos furiosos. Había un plato en el suelo, roto. ¿Quiénes son? Respondió bajito. Es mamá, yo, y papá enojado porque comimos pan. Le besé la cabeza, conteniendo el llanto. Y supe que, desde ese momento, ya no podía dudar. Valentina necesitaba protección. Y Mauricio debía pagar. Por lo que hizo. Por lo que causó. Y, sobre todo, por lo que intentó enterrar en el silencio. Era hora de pasar de página. No para olvidar, sino para exponer. Y esta vez, con cada palabra, yo sería la voz que nunca más se apagaría. La llamada llegó al anochecer. Mi amiga del registro civil, Patricia, habló con un tono más serio de lo habitual. Renata, no puedo darte todos los detalles por teléfono, pero hay cosas raras en este certificado de defunción. Sentí que el corazón se me heló. ¿Cómo así? La causa de muerte está registrada como neumonía grave. Pero no hay informe médico. Ni firma de hospital. Solo el nombre de un médico general que, por cierto, ya tuvo suspendida su licencia por omisión de auxilio. Cerré los ojos un segundo. Valentina había dicho que su madre estuvo días con fiebre, sin poder salir. Y ahora, el documento que debía certificar el final de su vida era prácticamente una farsa. Hay más. Continuó Patricia. La partida fue emitida 2 días después de la muerte, directamente en el registro. Sin velorio público, sin registro hospitalario, nada. Todo muy apresurado. Y mal hecho. Colgué con las manos temblorosas. Ya no era solo negligencia. Era una estrategia. Él no solo dejó que muriera su esposa, hizo parecer que nada pasó. Todo limpio. Sin rastros. Esa noche, me senté con Valentina después del baño. Le peiné el cabello con cuidado y pregunté. Hijita, ¿recuerdas el entierro de tu mamá? Dudó, pensativa. La abuelita no me dejó ver. Dijo que era cosa de adultos. Y luego papá dijo que era mejor olvidar. Que ella se había ido porque no era lo suficientemente fuerte. Sentí el estómago darme vueltas. La forma en que él lo distorsionaba todo era enfermiza. Hacía que la hija creyera que su madre era débil. Que se rindió. Cuando, en realidad, fue silenciada. En los días siguientes, comencé a armar un expediente. Guardé el cuaderno de Valentina, grabé audios discretos de nuestras conversaciones, imprimí el acta de defunción, contacté a la escuela anterior, y le pedí a Mireya que me ayudara a contactar a una psicóloga infantil. Tenía que hacerlo todo bien. Legalmente. Porque sabía que, si simplemente huía con Valentina, Mauricio nos encontraría. Y con el juego de manipulación que dominaba también, quizás lograría voltear todo en mi contra. Pero no era solo eso. En el fondo, yo quería más que proteger a Valentina. Quería destruirlo. El viernes por la tarde escuché la llave girando en la cerradura. Mauricio había vuelto de su viaje. Valentina corrió a mi habitación y se acurrucó al lado de la cama, en silencio. Ella lo sabía. Lo sentía, aunque yo aún buscaba pruebas. Él entró con esa sonrisa ensayada, el traje bien puesto y olor a perfume caro. Me abrazó, besó mi mejilla y preguntó cómo estábamos. Sonreí de vuelta. Por última vez, le mentí. Todo bien, amor.
Valentina está tranquila. Caminó por la sala, miró a su alrededor. ¿Dónde está? Jugando en su cuarto. Asintió, pero sus ojos la buscaban como quien vigila una propiedad. Quiero hablar con ella después. Hay que retomar la rutina. Ha sido amable, pero esa niña necesita firmeza. Sonreí. Está aprendiendo. Más de lo que crees. Esa noche escribí una carta. Para mí. Una promesa. No permitiría que el miedo volviera a esta casa. Que Valentina fuera aplastada de nuevo bajo su sombra. El sábado la llevé al parque. Jugamos en el columpio, corrió, rió, saltó. Por primera vez, parecía libre. Al volver, me abrazó en el coche y dijo: Contigo no tengo miedo de ser niña. Eso me desmoronó. El domingo por la tarde me senté en el suelo de mi cuarto, rodeada de carpetas con pruebas. Las lágrimas brotaban, pero ya no eran de tristeza. Eran de fuerza. De indignación transformada en plan. Ya no era solo la esposa. Era la mujer que iba a derribar al hombre que creyó que podía matar en silencio. Y él ni imaginaba cuánto ya había comenzado. Lunes por la mañana. Mientras Mauricio se vestía para ir al trabajo, le serví café con la misma calma con la que alguien afila un cuchillo. Sabía que el tiempo se me agotaba. Cada gesto mío debía ser medido. Cada palabra, controlada. Él no sospechaba nada. Y esa era mi ventaja. En cuanto salió por la puerta, tomé el sobre con toda la documentación, el cuaderno rojo de Valentina, la copia del acta de defunción con irregularidades, los audios grabados de nuestras conversaciones. El informe inicial de la psicóloga infantil, los dibujos, las cartas y los contactos de la escuela anterior. Era un expediente de horror, pero también de verdad. Fui directamente a la Fiscalía de Protección de Menores. Respiraba con dificultad. El corazón golpeaba en mi pecho como un tambor de guerra. Me senté frente al fiscal con las manos frías pero la voz firme. Expliqué cada detalle. Mostré las fechas, las secuencias, los síntomas, los silencios. Hablé como nunca antes. Como una mujer que ya no iba a callar. El fiscal leyó todo con el ceño fruncido. Tomó notas. Consultó a su asistente. Y al final, dijo en voz baja: que esto no es solo una denuncia. Es evidencia. Iniciaremos la investigación de inmediato. Ese mismo día, una trabajadora social fue a observar a Valentina en la escuela. Más tarde me confirmó que la niña mostraba signos de hipervigilancia, miedo a los adultos varones, ansiedad al comer y una tendencia a buscar permiso constante para cualquier acción. El trauma estaba en cada gesto. 48 horas después, la justicia emitió una orden de protección. Valentina quedaría oficialmente bajo mi custodia, de manera temporal, hasta que se resolviera la situación legal. Era solo el primer paso, pero un paso enorme. Lloré en silencio en el auto al salir del juzgado. No por tristeza, sino por el alivio de saber que Valentina al fin tenía algo parecido a un refugio. Pero lo más difícil aún estaba por venir, enfrentarlo a él. Mauricio regresó a casa el jueves por la noche. Entró con su habitual aire de superioridad, el saco colgado en el brazo, perfume caro, sonrisa falsa. Me saludó con un beso en la mejilla y preguntó: ¿y mi princesa? ¿Ya ni un abrazo me da? Se está volviendo consentida, ¿no? Me senté en el sofá, con la mirada fija. Mauricio. Valentina ya no vivirá aquí contigo. Se detuvo. Me miró como si no hubiera entendido. Luego soltó una risa incrédula. ¿Qué dijiste? Fui al Ministerio Público. Entregué pruebas. Está siendo investigado por negligencia, abuso psicológico y posible omisión de auxilio. Tengo la custodia provisional por orden judicial. Su sonrisa desapareció de golpe. Estás loca. Que esto es un secuestro, Renata. No. Esto es justicia. Dio un paso hacia mí, con los ojos brillando de rabia. No tienes idea con quién te estás metiendo. Claro que sí.
Con un cobarde que hizo que una niña de 5 años tuviera miedo de comer. Con un hombre que dejó morir a su esposa sin mover un dedo y luego falsificó su muerte como si fuera un trámite más. Y que ahora va a pagar por cada cosa que hizo. Quiso alzar la voz, pero yo ya había presionado el botón de emergencia en mi celular. La policía llegó en minutos. Con una orden formal de comparecencia. Lo esposaron sin violencia, pero sin duda. Mientras lo conducían al auto patrulla, se giró para mirarme y me dijo con veneno: «Te vas a arrepentir». Yo solo lo miré con calma. «No más que tú, cuando veas que esta vez, no puedes borrar lo que hiciste». Y por primera vez, vi miedo en sus ojos. El mismo miedo que él tantas veces sembró. Mauricio fue liberado bajo investigación. No había flagrancia suficiente para detenerlo, pero el juez impuso una orden de restricción inmediata. No podía acercarse ni a mí ni a Valentina. Aún así, yo sentía su sombra en cada rincón. Como si el silencio que él manejaba también ahora se hubiera convertido en un eco que resonaba por la casa. No tardó en reaccionar. Comenzó a difamarme. Les dijo a nuestros conocidos que yo estaba desequilibrada, que había manipulado a Valentina para vengarme de una mujer muerta, que lo había seducido para quedarme con su hija. Algunos lo creyeron. Otros, no tanto. Pero yo ya no tenía tiempo para convencer a nadie. Mi energía estaba enfocada en una sola cosa: proteger a Valentina. Durante esas semanas, las sesiones con la psicóloga se volvieron más profundas. Valentina empezó a recordar más. A veces, en medio del juego, soltaba frases que partían el alma. Decía que su mamá la abrazaba en el baño, que cantaba bajito mientras cocinaba a escondidas, que una vez intentó huir de casa, pero Mauricio la encerró por horas en una habitación sin ventanas. Esos relatos coincidían con marcas en su cuaderno rojo. Pequeños dibujos de puertas cerradas, platos vacíos, mujeres llorando, y siempre, en un rincón, una niña pequeñita con los ojos grandes. Documenté todo. Armé carpetas, fechas, comparaciones. Era una línea del tiempo de terror, pero también de resistencia. Una tarde, Valentina me mostró un dibujo diferente. Era su mamá, con alas doradas. Flotaba sobre una nube, y Valentina sonreía desde el suelo. Me dijo: «Ahora ella ya no tiene miedo. Puede volar sin que nadie la regañe». La abracé fuerte. Lloré sin hacer ruido. Porque esa niña, aún tan pequeña, entendía la libertad como una forma de no tener miedo. Finalmente, se fijó la audiencia judicial para el mes siguiente. El juez ordenó evaluaciones psicológicas a Mauricio, además de citar a testigos, vecinos, excompañeros, antiguos maestros, e incluso a la abuela materna de Valentina, que confirmó el aislamiento y las condiciones de la casa. El día de la audiencia amaneció gris. Yo me vestí con firmeza. Sin adornos. Con la seguridad de quien no teme más a la verdad. Llegamos al tribunal con todo el expediente. La psicóloga también estaba presente, lista para declarar. Valentina no tuvo que asistir. Su presencia estaba en cada hoja, en cada dibujo, en cada palabra documentada. Cuando el juez me pidió hablar, lo hice sin temblar. Conté cómo había conocido a Valentina, cómo me preguntó si podía comer el primer día, cómo descubrí los cuadernos, las lágrimas, los recuerdos. Expliqué cada paso que tomé. ¿Y por qué? Mauricio, al otro lado de la sala, estaba más pálido que nunca. No habló. No me miró. Su defensa intentó alegar manipulación emocional, inestabilidad mía, rencores de pareja. Pero no había cómo refutar los hechos. Las pruebas eran contundentes. El fiscal fue directo, preciso. Mostró cómo el silencio de Mauricio había sido su mayor herramienta de poder. Como cada omisión era una forma de violencia. Como había usado el miedo como método de control. Y cuando el juez le preguntó si quería defenderse, Mauricio solo dijo: «Todo eso está exagerado. Las mujeres son muy emocionales. No saben ver las cosas con objetividad». El juez lo miró con firmeza, bajó los lentes y anotó algo en su cuaderno. «Las mujeres emocionales son las que están sosteniendo a esa niña hoy»,
Son las que no la abandonaron. Las que denunciaron. Las que hicieron lo que usted debería haber hecho, proteger. La sala quedó en silencio. Por primera vez, Mauricio no tuvo respuesta. Al salir del juzgado, regresé a casa con el corazón agitado pero firme. Valentina me esperaba en la sala, sentada con sus lápices de colores. Había dibujado una casa grande, luminosa, con flores. En el centro estábamos ella y yo, y arriba, en el cielo, su mamá con una sonrisa. ¿Ganamos? Y me preguntó. Estamos ganando, mi amor. Paso a paso. Pero ya nadie podrá hacerte callar. La abracé como si pudiera borrar cada miedo antiguo. Y en ese momento, supe que estábamos más cerca de la justicia. No solo legal, sino emocional. La justicia que cura. Pasaron semanas. La sentencia aún no era definitiva, pero los días ya no tenían el mismo peso. La casa se había transformado. La cocina volvió a ser un lugar de aromas y risas. Las paredes, antes silenciosas, ahora escuchaban cuentos, canciones y confesiones. Valentina dormía con su osito de peluche nuevo. Ya no se levantaba por las noches con miedo. Ya no comía a escondidas. Ya no preguntaba si podía comer. Un día, mientras preparábamos panqueques, me miró con los ojos llenos de algo nuevo. No era miedo. Era duda. ¿Y si papá vuelve? Me arrodillé frente a ella. Le tomé las manos con suavidad. Tú estás protegida, mi amor. Nadie va a hacerte daño. Ni él ni nadie. ¿Lo sabes? Ella asintió, pero sus ojos seguían buscando más. ¿Y si no me creen? ¿Si piensan que soy mentirosa? Sentí una punzada en el pecho. La abracé fuerte. Yo te creo. Siempre. Y tú no necesitas demostrar nada para que te crean. Lo que viviste es real. Y aunque algunos duden, tu verdad vale más que 1000 mentiras. El juicio final se llevó a cabo en una sala más grande. Mauricio asistió con una nueva abogada. Había cambiado de estrategia. Ahora alegaba que era víctima de una conspiración. Que yo solo quería quedarme con la custodia por dinero. Que la niña estaba siendo manipulada para destruir su imagen. Pero no funcionó. Los testimonios de la psicóloga, los dibujos, los informes de la trabajadora social, las irregularidades en el certificado de defunción de la madre, los relatos de vecinos, todo apuntaba en una dirección. Mauricio había construido un infierno y obligado a 2 mujeres a vivir allí bajo su silencio. El juez leyó la sentencia con tono firme. Se determina que el señor Mauricio G. pierde la patria potestad de la menor Valentina G. Se prohíbe todo contacto con la menor de forma indefinida. La custodia permanente queda asignada a Renata C., quien actuó como figura de protección y denuncia ante situaciones de negligencia comprobadas. La sala se quedó en silencio. Mauricio apretó los dientes. Su mundo perfecto se desmoronaba. Intentó decir algo, pero su abogada lo detuvo. Ya no había nada que pudiera revertir. Al salir, sentí las piernas temblar. Era el peso de toda una guerra que, por fin, llegaba a su fin. Volvimos a casa en silencio. Valentina dibujaba en el asiento trasero. Al llegar, me mostró lo que había hecho, una hoja con 3 figuras. Ella, yo, y su mamá en el cielo. En el dibujo, ella tenía una corona y un plato grande con comida. Sonreía. ¿Eso es un banquete? Le pregunté. Sí. Y ya no tengo que pedir permiso para comer. Reímos juntas. Y lloramos también. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. De jugar. De reír sin culpa. De decir tengo hambre sin miedo. De dormir sin sobresaltos. Una noche, mientras le leía un cuento antes de dormir, me dijo. Gracias por no tener miedo de escucharme. Gracias a ti por confiar en mí, mi amor. La besé en la frente. Cerró los ojos. Y durmió. Yo me quedé un rato mirándola. Pensando en todo lo que habíamos atravesado.
en cómo una pregunta tan simple había revelado un mundo entero de dolor. Y cómo, poco a poco, habíamos reconstruido algo parecido a la paz. Valentina ya no pedía permiso. Y yo ya no callaba.